La primera mención de Melquisedec aparece en el capítulo 5, versículo 6, algo que se me está yendo. De la misma forma que le dije, es excepcional el poder de resumen que tiene el autor en los primeros 3 versículos del capítulo 1, ahora para explicar el sacerdocio del Señor Jesús, va a ocupar parte del capítulo 4, la mitad más o menos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y después desarrolla, sigue con otro tema, siempre con el sacerdocio. Pero para poder explicar, abarca varios capítulos. Es decir, que no es fácil el tema. No es fácil explicar esto. Es decir, que merece su tiempo, merece sus capítulos, sus versículos. Y en la primera mención que vemos es en el 5:6, que dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, una referencia al Salmo 110:4. Es decir, que nosotros vemos en la palabra, aparece en el Génesis, 3 versículos, capítulo 14, desaparece, aparece en el Salmo 110 y vuelve a retomar el autor y baja de la nube a este personaje y lo va a usar para explicar que Melquisedec es un tipo de Cristo. Pero es un tipo de Cristo donde hubo, dice, un juramento, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo dice el salmista David en el capítulo Salmo 110, versículo 4. Lo vuelve a repetir en el versículo 10 del 5, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y vuelve en el 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ya habla del orden de Melquisedec y no entendemos nada. ¿Usted entiende algo lo que quiere decir? No dice nada, dice todo, como vamos a ver, pero no dice nada. Entonces ahora se va a valer del capítulo 7 para explicar, explayarse y poder comprender a qué se refería este personaje. Nos está hablando de un acceso a Dios, Hebreos, recuerden, ¿sí? Esa comunión rota y que se había perdido por el pecado. Y el libro de Hebreos nos está hablando, especialmente en el sumo sacerdocio, de la relación que había de acercarnos a Dios a través de los sacerdotes. Entonces el argumento, ¿podés ponerlo completo, Pau, por favor? Ahí nomás. Entonces vemos que el argumento del autor es que se necesita un nuevo y diferente sacerdocio y un nuevo sacrificio y eficaz a la vez. Lo llama el sacerdocio de Jesús, el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Y vamos a explicar por qué razón. Melquisedec es un tipo de Cristo, rey sacerdote. El tipo es aplicable estrictamente solo a la obra sacerdotal de la resurrección. Vamos a ver qué significa tipo. Estamos dando pantallazos para enseguida ordenar todo, ¿sí? Es decir, que este Melquisedec, el que no conocemos nada, no sabemos nada, no entendemos nada, es un tipo de Jesús, un tipo de Cristo, solamente en la obra sacerdotal, en la resurrección. Porque dice que cuando Abraham venía de derrotar en el capítulo 14 a los reyes, salió este rey sacerdote y le dio, ¿qué cosa? Pan y vino. Algo tan familiar para nosotros. Es decir, que esto nos trae un recordatorio. Lo que hace Melquisedec es un acto, una obra de hacernos recordar. Pero la figura de Melquisedec es un tipo en el sentido de la resurrección de Cristo. Enseguida vamos a ver por qué razón. Bien. ¿Podés ponerme la próxima, Pau? Acá vamos a ir a la única referencia del Antiguo Testamento, o mejor dicho, del Génesis, Génesis 14, 17, 20. Y les comento la historia. ¿Se acuerda que habían unos reyes vencidos al donde vivía Lot y se lo llevan cautivo? Entonces Abraham con sus siervos va a pelear con 5 reyes y los vence, y cuando volvía sucede esto. El rey de Sodoma le salió al encuentro a Abraham en el valle de Sabé, que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y ya Abraham le dio una 10ª parte del botín, de todo lo que había conquistado. Y vemos que Melquisedec es una figura extraña
en el Antiguo Testamento que de la misma forma que aparece, bendice, muestra los símbolos, recibe los diezmos y desaparece de la escena bíblica. No vemos nada más de él, no entendemos nada más de él y no conocemos nada más de él. Y vemos que el autor, el Espíritu va a guiar al autor para encontrar y explicar por qué este Melquisedec es un tipo de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que era un tipo? La próxima, Pau. Un tipo, dice, es un objeto, persona o evento que surge como una especie de sombra o anticipo en el Antiguo Testamento, cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento, particularmente en la obra y persona de Cristo. Algo que asemeja o aparece como una sombra de lo que va a ser Jesús. ¿Recuerda la Pascua? La simbología de la Pascua, el Cordero Pascual sacrificado y su sangre derramada, no está hablando de una sombra. Es una sombra, del antitipo que es Cristo, porque Cristo no es tipo de nadie. Él es el antitipo del tipo, ¿correcto? La Pascua nos está hablando, es el tipo de lo que iba a suceder con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y una acotación más, dice que este Melquisedec es rey de justicia, ¿sí? Y que es rey de paz también. Y siempre tenemos que entender que la justicia antecede a la paz. No puede haber en tu hogar paz si no hay justicia. No puede haber en una sociedad paz si no hay justicia. No puede haber en un país paz si no hay justicia. Y esto lo podemos ver a diario. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que primero tiene que venir la justicia de Dios en tu vida. Esa justicia fue cargada sobre la cruz en el Señor Jesús, y cuando uno reconoce a Jesús como Salvador, nos apropiamos de esa justicia y podemos tener paz. Mientras vos no tengas en el corazón al Señor Jesús, no hayas entendido el mensaje del amor y que tenés que arrepentirte de tus pecados y recibirle como Salvador, en tu vida, en tu persona, en tu familia, en el medio secular donde vos vivís, no vas a encontrar paz. La paz viene solamente a través de la justicia que es en Cristo Jesús. Romanos 14:17, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a empezar ahora a unificar todas las cosas que hemos ido viendo. Y lo primero es que tenemos que entender es que los rabinos, voy a aclarar algo, hay algunos teólogos que creen que Hebreos creen, no digo que sea así ni lo afirmo, que lo escribió Bernabé, era una persona que manejaba mucho el hebreo y el griego, era una persona que tenía mucho conocimiento del servicio sacerdotal, de todas estas reglamentaciones, todo esto que es levítico, entonces creen que fue él. Sea o no sea, no viene al caso. Lo importante es que el que escribió esta carta era una persona que tenía un conocimiento, desmenuzaba levíticos, conocía de lo que eran los sacerdotes, de lo que eran el sistema sacrificial, sacerdotal, todo lo que hemos aprendido de la vestimenta, de la preparación, de la ordenación de los sacerdotes, de los sacrificios de los animales, conocía muchísimos. Lo que pasa es que cuando él ha conocido al Señor Jesús, le cierra el cuadro. Antes veía como una sombra, pero ahora le cierra el cuadro completo, visto la obra o la crucifixión del Señor Jesús, y le empiezan a cerrar todas las partes. ¿Vio? Cuando empezamos a trazar flechita, empieza a comprender, y es que él desmenuza esto y empieza a explicar el sumo sacerdocio de Cristo. Habían muchos métodos de interpretación de los rabinos, ¿sí? Pero hay uno en especial en el cual vamos a desarrollar, que nos habla de que algunos métodos eran de la palabra escrita y otros métodos eran de los silencios de la palabra. ¿Cómo puede ser que la palabra nos hable de los silencios? Esto es peligroso, porque si nosotros a la palabra le hacemos decir cosas, empezamos con problemas. Pero el Espíritu Santo va a avalar lo que el autor quiere explicar y va a tomar de lo que está escrito, pero también del silencio de lo que no se dice de Melquisedec y lo va a expresar. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro o no? Bien.
Vamos a desarrollarlo, no se asusten. Entonces, por lo tanto, el autor va a basar su argumento de las cosas que se dicen y también de los silencios, de lo que no se dice de Melquisedec. Dice que Melquisedec, versículo 3 del capítulo 7, donde el Espíritu guía para que el autor escriba algo que Génesis no dice, dice que era rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces el autor va a jugar con esto y va a ver algo muy curioso. Resulta extraño que Génesis es un libro por excelencia en la genealogía, en el nacimiento, en todo lo que habla de los parentescos, de las relaciones y aún de la muerte, no diga nada de Melquisedec. Es curiosísimo. Entonces el autor va a usar un uso de razonamiento muy astuto y va a decir, che, este no tiene ni padre ni madre, de acuerdo al Génesis. Este no tiene ni principio ni fin, de acuerdo al Génesis. Entonces va a hacer uso de ese silencio y nos va a explicar. Tenemos que entender una cosa. Melquisedec tenía padre y madre, ¿sí? Algún día nació y algún día murió. Aunque esta mañana no lo comenté y no lo quiero explayar, hay algunos que creen que es Cristo preencarnado, pero vamos a dejarlo ahí, no nos vamos a meter en algo más complicado. Pero Melquisedec fue una persona que existió, fue rey de justicia y rey de Salem, que es la primera mención de Jerusalén, de paz, rey de Salem. Entonces va a empezar, ¿podés poner el próximo cuadro? Va a empezar a explicar esto y va a decir que la diferencia, como se regía el sacerdocio arónico, que dependía totalmente de la ascendencia. No, perdón, el anterior, Pau. Otro más. No, para arriba. Para, digamos, las primeras, perdón. Vamos a ver. A ver más abajo. Disculpen, ¿sí? La tecnología nos invita a esto. Seguí, Pau, yo te voy diciendo, por favor. Disculpa. Más. Ahí está, sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? ¿Podés poner todo el cuadro? Seguimos adelante. Uy, estoy retrabado hoy, ¿sí? No se rían, por favor. Sigamos adelante, otra vez. Más, otro. Acá está, diferencia entre el sacerdocio. Disculpa, papá, fue un error mío. Diferencia en el sacerdocio. Y acá vamos a ver las diferencias en el sacerdocio que hay, ¿sí? Las diferencias que tenemos en el sacerdocio. Voy a ir muy rápido porque el tiempo es tirano, hermano. Dice que él es rey de justicia y la palabra Salem es rey de paz. Vimos que no tenía ni genealogía y nuevamente el autor deduce que por el argumento del silencio de las Escrituras no se nos dice cuándo empezó ni cuándo terminó. No se nos dice ni que tenía padre ni madre, ¿sí? Entonces podemos hacer un resumen que Melquisedec era un sacerdote de justicia, un sacerdocio de paz. Era un sacerdocio real porque era rey. Era un sacerdote que era personal y no heredado porque no tiene genealogía y es eterno porque no tiene nacimiento ni muerte. Y ahí estamos viendo las diferencias que hay entre los dos sacerdotes, ¿sí? Melquisedec era una persona que no tenía genealogía. Es decir, que no se nos habla en el Génesis de que venía de cierta línea genealógica. No tiene padre, apator y amator, son dos términos que en el griego, en el Código Civil griego, cuando se registraba un niño en la partida de nacimiento, cuando eran de padre desconocido se le ponía apator y amator, es decir, era un niño que no tenía padre ni madre. No tenía principio ni fin de día, por lo tanto era eterno, esa es la deducción que saca el autor, y su sacerdocio dependía de cualidades personales, no dependía de herencia como vamos a ver enseguida. Diferente al arónico, que es por descendencia, genealogía, no tenían que tener defecto, habían 142 defectos que los sacerdotes, defecto físico, no podían tener.
no dependían de cualidades personales, es decir, que no tiene en cuenta sus cualidades la palabra, ¿sí? O la elección de los sacerdotes. Y rotaban porque morían permanentemente. Entonces, esas son las diferencias que vemos entre uno y otro de lo que nos está hablando el capítulo 7, cuando habla de Melquisedec y está tratando de explicar la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el arónico. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí bien? Vamos a seguir. Hebreos 7, 4, 10 va a mostrar que este sacerdocio es mayor que el arónico. Y vamos a leer en la palabra. Va a decir lo siguiente. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Se mezcla todo, ¿no? Es como que se nos mezcla tiempo, sacerdocio, diezmo, merecido, no merecido. Realmente es complicado este pasaje. Pero los levitas recibían los diezmos del pueblo porque era una ley dada por Dios que todos sus hermanos tenían que sacar el diezmo y darlo. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener heredad cuando lleguen a la tierra prometida. Entonces ellos no tienen heredad. La heredad de los levitas era Jehová, dice la palabra. Esa es la primera diferencia. Melquisedec no era israelita y está recibiendo los diezmos de alguien que había recibido la promesa, Abraham. Es decir, que Melquisedec era contemporáneo de Abraham. ¿Sí? ¿Seguimos hasta ahí? Recibió los diezmos de Abraham, el patriarca y fundador de ese pueblo, de Israel. No porque la ley le concediera a Melquisedec el recibir los diezmos, sino era un derecho personal, que no lo sabemos. La palabra dice que Melquisedec era sacerdote de Dios Altísimo. Había un derecho personal que la palabra no revela, por lo tanto no vamos a decir cosas que no dice, pero era un derecho personal que tenía. Cuando Abraham le da los diezmos, está reconociendo que Melquisedec tiene un derecho a recibirlo, ¿correcto? Dice, Abraham estaba reconociendo ese derecho, por lo tanto le da los diezmos. Melquisedec bendijo a Abraham. Siempre el mayor bendice al menor. Acá Melquisedec está bendiciendo a Abraham, que es el que ha recibido la promesa de parte de Dios, de que iba a haber un linaje inmenso y una tierra prometida. Y Leví pagó los diezmos a Melquisedec porque puede decirse que estaba en sus lomos. ¿Cómo es esto que estaba en sus lomos, que Leví le paga los diezmos a Melquisedec? Si recién Abraham había sido llamado, se le había dado la promesa, todavía no había nacido ni el hijo Isaac, ni Jacob, ni la descendencia, ni había sido llamado el servicio sacerdotal. Y sin embargo dice que Leví dio también a Melquisedec los diezmos. Es decir, en cierta forma se está anticipando y está haciendo algo como carácter transitivo, ¿sí? Si Abraham tuvo un hijo y le dio los diezmos, por lo tanto podemos decir que en Abraham, porque todavía estaba en sus lomos, dice, Leví también dio los diezmos. Leví recibía los diezmos por ley. Melquisedec los recibió por un derecho personal. Entonces cuando vemos acá estamos viendo las diferencias de este sacerdocio de Melquisedec, que es superior al sacerdocio de Aarón o levítico. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí o mazo? Veo caras medias raras. Ya se les va a hacer la luz enseguida cuando pasemos al próximo cuadro que Paola nos mencionó. Miren, es muy importante entender esto porque hay una aplicación. Es admirable el razonamiento del autor cuando dice que Leví, porque estaba en los lomos de Abraham, le dio los diezmos a Melquisedec.
¿Se acuerda que en Éxodo cuando habla, si se quebrantan los mandamientos, dice que va a maldecir hasta la tercera y cuarta generación a los que desobedecen? Y también la palabra en varios lugares nos habla de que va a bendecir a aquellos que bendicen. Miren, es fantástico esta idea de entender que si Abraham le dio los diezmos reconociendo la superioridad de Melquisedec, poder entender que en el tiempo su descendencia también estaba bendiciendo y reconociendo el sacerdocio de Melquisedec. Porque los buenos ejemplos que los padres podemos dar a nuestros hijos van a seguir en la palabra. Cuando vos tenés temor del Señor y vivís en santidad, el ejemplo que va a recibir tu hijo va a ser una vida de temor a Dios. Y tus nietos, cuando vean el ejemplo de tus hijos y tu ejemplo, van a vivir vidas que quieran consagrarse a Dios. Yo esta mañana comentaba, mirá, si yo soy ladrón, lo más probable es que mi hijo ande en consejo de malos. Y quizás mis nietos sigan en consejos de malos. Por eso dice la palabra que maldeciré hasta la tercera y cuarta generación. No porque los hijos hayan hecho algo malo, porque tenemos padres malos que tienen hijos que han conocido al Señor y se han quebrantado. Y tenemos padres que han sido buenos y por esas cosas de la vida sus hijos se han apartado. Son la excepción a la regla. Pero por lo general, cuando hay quebrantamiento en tu vida, tus hijos van a seguir tus pasos, ya sea para bien o para mal. Y acá en Leví está queriendo decir, ya que Abraham le dio los diezmos y reconoció, hizo una obra de reconocimiento al sacerdocio del Dios Altísimo, podemos decir que Leví, muchos años posterior, está haciendo lo mismo en Abraham, que reconoce esto. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a leer el versículo 11 al 20. Para poder tener acceso a Dios, habían dos cosas fundamentales. Recuerden, la relación por el pecado se había roto. ¿Y qué es lo que había? Dios le da la ley, pero venía la ley, no se podía cumplir. Es decir, si no había ley, no había pecado. Porque el hombre sin ley no sabe que está cometiendo pecado, no sabe que la está infringiendo. Si yo manejo, si antes no había una ley que decía que conducir ebrio está penado por la justicia, si yo chocaba y mataba a alguien como había sucedido, no me pasaba nada, más allá de la condena moral y social. Pero hoy echa la ley y dice, si vos conducís ebrio y atropellás y matás a alguien, vas a la cárcel. Venida la ley, se descubre el pecado. Antes no había ley, entonces el hombre no sabía que era pecado. Venida la ley, se descubre el pecado. Y el hombre no podía cumplir con la ley. ¿Qué es lo que da el Señor? Provee de un sistema sacerdotal y un sistema sacrificial para poder cubrir el pecado. Entonces, cuando pecaban, ya lo estudiamos en Éxodo, venían, se sacrificaba un animal, se ponía las manos, se quemaba en el altar y ese pecado cubría. Y ese sacerdote era el puente para poder restaurar la relación con Dios. Pero esto era en teoría. En la realidad la relación estaba rota con Dios. Teníamos podríamos decir, sustitutos provisionales, animales que se sacrificaban, pero el problema del pecado con Dios era grande. Va a Isaías capítulo 1, lo voy a buscar yo. Dice 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, que son gravosos. Cansado estoy de soportarla, decía Dios. Y dice Malaquías, capítulo 1, 7.
8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo presentarlo, pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y vosotros los habéis profanado, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, ¿qué fastidio es esto? ¿Y qué despreciáis? Dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, cojo, enfermo, y presentaste esa ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Había llegado a tal punto el fariseísmo, había llegado a tal punto la religión, que ya no les interesaba nada. Ya vivían vidas de religión. Ya traían animales defectuosos, no le importaba la vida que vivían, solamente pertenecían a un pueblo que tenían un servicio sacerdotal y sacrificial, y eso se había hecho costumbre. Había un problema de fondo, un problema de pecado que seguía separando al hombre con Dios. Entonces Dios va a proveer justamente de un sustituto que es el Señor Jesús. ¿Podés poner, Paola, el primer cuadro, por favor, el primer gráfico? Yo voy a tratar esta mañana, intenté hacerlo y espero que me salga nuevamente. A partir del versículo 11 voy a tratar de explicar esto. Da para mucho material, da para hablar muchísimo, pero el tiempo nos apremia. Permítame, disculpa que le dé la espalda. Aunque está grabado, el gráfico no sale, pero vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, primero voy a explicar una cosa. En nuestro cuadro de interpretación me costó, pero creo que salió. Vemos arriba. ¿Vieron? Me pasó lo mismo con David. Ahora no me funciona este. ¿Vieron? Vamos a traer alguno de respuesta, a ver si este funciona. Esta mañana me pasó exactamente lo mismo, les aclaro, ¿no? Exactamente lo mismo. Me funcionaban, en el momento no. Bueno, esto se está poniendo complicado. Bueno, ahora no quiere funcionar ninguno de los dos. ¿Por qué será? La verdad, acá está, a ver. Bueno, vamos a ver a Dios primero. Acuérdense que Dios le da la promesa a Abraham. Abraham tiene un hijo, Isaac, a quien es ratificada la promesa. Después tiene Jacob, que es el que, digamos, tiene la primogenitura cuando Esaú, su hermano, vendió por un plato de lenteja. Y quien tiene sus 12 descendientes. Acuérdense que estos entraron a Egipto y después terminaron siendo un pueblo grande. Entraron 70 y salieron más de 1 millón de personas, ¿correcto? Pero terminaron siendo esclavos. Cuando salen ellos, Dios crea el sistema sacerdotal y sacrificial que acabamos de leer o aprender, y vemos que le encarga a la tribu de Leví que el sacerdocio en el tabernáculo iba a depender únicamente por la descendencia de Leví. ¿Sí? Entonces ahora vamos a leer. Si pues la perfección fuera solamente por el sacerdocio levítico, por acá, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, Jesús, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Correcto? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de ley. Ya venido Cristo y siendo aquel que intercede por nosotros, se cambia ese sacerdocio y el que está vigente ahora es el de Jesús. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Acá de Jesús viene de la tribu de Judá, de quien nada dijo Moisés. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a sacerdocio. Es decir, de la promesa o la bendición que Jacob le dio a Judá en el capítulo 49 de Génesis, donde el cetro de Judá iba a venir a través de él, donde iba a venir el remanente, donde iba a venir
el linaje a través de quien vino el Señor Jesús. Es decir, que nosotros teníamos un sacerdocio levítico que no recibe herencia en la tierra prometida, pero recibe los diezmos de sus onces de las otras tribus, ¿correcto? Entonces, todo el servicio sacerdotal venía por acá. Esto queda anulado y ahora viene de Jesús, que viene de la tribu de Judá, que no tenía nada que ver con los sacrificios ni con el servicio sacerdotal. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino de un poder de una vida indestructible. Es decir, que este sacerdote no viene por herencia como eran los sacerdotes levíticos, que pasaba el tiempo, se morían y eran reemplazados, sino de una vida indestructible según el orden de Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin, ni principio de días ni fin de días, que es eterno, está queriendo decir. ¿Correcto? Entonces el nuevo sumo sacerdote viene según de Jesús, que viene de una tribu que no tenía nada que ver en el orden de Melquisedec. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, acá está, queda pues anulado esta acta, este sistema de sacerdote y de sacrificio, no sirve más, no fue eficaz, dice, queda anulado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La próxima, se termina el sistema sacrificial y sacerdotal y ahora tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es sacerdote de Dios, pero que en Jesús se cumple, que no tiene genealogía, no tiene ni principio ni fin, ni padre ni madre, y que es eterno, es indestructible. ¿Quedó más claro? ¿Se entendió? Bien. Ahora volvemos al lugar principal. Vamos a seguir y vamos a leer ahora la próxima porción, Hebreos 21-25, que nos dice lo siguiente. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, la próxima, Paola, la próxima diapositiva. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren, si Dios necesita jurar cuando dice sus promesas, no necesita hacerlo. Pero si Dios jura sobre algo que no necesita, pero Él está jurando, significa que esto es serio. Significa que no lo podemos tomar livianamente, porque su palabra es seria. Entonces dice que los otros sacerdotes sin juramento eran. Se hizo el linaje a través de Aarón y solamente eran cambiados por muerte. Y no había juramento, pero acá Dios está jurando que este Jesús iba a ser el sumo sacerdote, que iba a entrar como precursor a la presencia misma del lugar santísimo y nos invita como cabeza de playa, digamos, entrando, abriendo camino. Y hoy nosotros podemos entrar a la misma presencia porque nuestro Señor fue precursor, nos llevó hasta ese mismo lugar. Y dice que no solamente con el juramento, es decir, que Dios está mostrando, el autor, y apuntalando la eficacia del sacerdocio de Cristo. Dice que vino con juramento de parte de Dios, pero dice que ahora hay un garante, hay un fiador. Versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra ahí es la palabra engullos, es uno que es garante. Alguien que cuando vos vas al banco y pedís un préstamo, tenés que tener un garante. Hoy en día vas a alquilar una casa y te piden hasta 3 garantes. O sea, está devaluada la palabra, menos la garantía de una, con 2. El que alquila quiere cobrar, ¿sí? Entonces necesito garantías. Miren, ¿cómo podemos saber que el juramento de Dios, yo no tengo duda, ¿no? Y no tenemos duda, pero ¿cómo podemos saber que el juramento de Dios que lo puso al Señor Jesús como sumo sacerdote es cierto? Y acá el autor está diciendo, mirá, Jesús es fiador, es el garante
de lo que Dios está afirmando, de lo que Dios está jurando, de lo que Dios está prometiendo. El Señor Jesús, con su sacrificio en la cruz, muriendo por vos y por mí, es el garante de este juramento. Solamente Él es el que nos puede garantizar ese acceso a la presencia de Dios. Voy cortando porque realmente me falta tiempo. Y dice no solamente que es el garante, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y este para siempre nos está hablando de la palabra en griego que es aparabatos, que dice que nunca va a ser desfasado ese ministerio del Señor Jesús. Es inviolable, es como cuando hay sentencia firme de un juez, esa sentencia tiene que ser inviolable. Es decir, que nadie va a poder correrlo, nadie va a poder violar, nadie va a poder sacar este sacerdocio de Jesús que es para siempre. Y no solamente dice eso, sino dice que permanece para siempre. Ese permanece es parameneín, tiene dos connotaciones. Es que el Señor Jesús, aún en el cielo, sentado a la diestra de Dios, ya como acabada su obra, pero intercediendo por nosotros. Hay un pasaje muy bonito en Apocalipsis. Acá en Hebreos 1 dice que Él subió y está sentado a la diestra, como descansando, como con autoridad, alguien que tiene autoridad. Pero Apocalipsis 5 dice que está parado en medio de los 24 ancianos. Y esto nos habla de que cuando el sacerdote hacía el sacrificio de los animales, no estaba sentado, estaba de pie, sirviendo, trabajando. Dice que el Señor Jesús está como sentado a la diestra de Dios, acabado su obra y haciendo su oficio, su ministerio, intercediendo, pero está parado intercediendo por nosotros, trabajando en su oficio a favor de nosotros. Y la segunda connotación es que sigue en su capacidad de siervo el Señor Jesús. ¿Usted puede entender esto, que siendo rey, sigue en su capacidad de siervo a favor de aquellos que hemos creído en Él? Dice, encierra la idea de que siempre estará al servicio de la humanidad y para cuando estemos en la eternidad al servicio de los suyos, que somos aquellos que hemos creído que somos sus hijos. Es decir, que es un ministerio, un servicio inmutable, indestructible, que es su ministerio y su servicio para siempre, que nunca se va a terminar y siempre va a permanecer. Y llegué casi al tiempo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y esto nos habla de que los sumos sacerdotes, cuando hacían la ofrenda anual o el sacrificio anual, primero tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. Este no tiene que hacer sacrificio porque es un sacerdote santo, sin mancha, sin pecado. Alguien a quien Dios ve y no ve pecado, no ve nada sucio, no ve nada manchado. Alguien a quien Dios ve y dice que es inocente, que no hay maldad en Jesús. Alguien a quien Dios ve y ve que es sin mancha. No es presentado como cuando los judíos presentaban animales defectuosos para sacárselo de encima. Dice alguien que se presentó sin mancha, sin defecto delante de Dios. Dice que era apartado de los pecadores. Mire, no es que se fue y vivió solo en un monasterio. Vivió con los pecadores, pero no se contaminó del pecado de ellos. Era alguien que no tenía pecado ante los ojos de Dios. Y dice que eran más sublimes que los cielos. El cielo no le puede contener. Si muestra la perfección de la humanidad, dice que ahora está mostrando la perfección de la divinidad. Los cielos no lo pueden contener. No lo pueden contener. Esta mañana no sé por qué me rindió un poquito más el tiempo o me pasé. Pero
¿En qué condición y en qué forma nos presentamos hoy delante de Dios? Veíamos que ese servicio sacerdotal ya era defectuoso, se había hecho una religión. Y esta mañana compartía con mis hermanos y les decía, a veces, ¿cuánto hay de nosotros que tomamos como religión una vida que debería ser de relación? Y venimos a la iglesia y traemos nuestras ofrendas y participamos del pan y del vino y a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. No somos conscientes de que si no vivimos una vida de santidad delante de su presencia, no podemos venir y participar acá. No podemos pensar que todo termina en el domingo y mañana empieza un nuevo día y podemos volver a nuestra rutina olvidándonos de Dios. Dice que Dios está hastiado de eso. Y a veces me pregunto, ¿cuánto hay de nosotros que no nos identificamos con el Señor, no entregamos nuestra vida en nuestro servicio, en nuestra comunión, en nuestro andar diario, en nuestro caminar? Yo sé que quizás hay alguno acá que viene con cargas, con muchas cargas, y de paso yo vengo y hablo y traigo más cargas. Pero ¿saben una cosa? Que el Señor nunca exhorta sin dar el paso de consolación. Cuando el Señor habla y exhorta es para que nosotros podamos enderezar nuestros caminos. Sí, y quizás muchos traigan el peso acá de vidas cristianas que son vidas sin compromiso. Vidas sin compromiso delante de Dios. Vidas que están conflictuadas. ¿Sirvo o no sirvo? ¿Vivo vida de santidad? ¿No vivo vida de santidad? Este pecado no lo puedo dejar, me tiene atado. No puedo romper con él. Y vidas que no se consagran a Dios. Pero también hay personas que quizás honran a Dios, pero tienen sus problemas. Recién Mauricio oraba, problemas de quizás económicos, problemas de trabajo. Y venimos cargados al salón a escuchar la palabra, pero venimos cargados y Dios nos da una palabra de aliento. Porque no solamente puede ser que tu problema sea un problema económico, quizás sea un problema de sentimientos, problemas de familia, problemas de relaciones, problemas realmente que son reales, son valederos, te pesan cada día, te pesan y traen angustia a tu corazón. Yo quería terminar con dos frases que nos habla el autor de Hebreos. En el capítulo 4, versículo 13, va a mencionar dos palabras y va a decir, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir que no sé cuál será tu condición, no sé cuál será tu relación hoy con Dios si no le conoces y quizás andas divagando en la búsqueda. No hay paz en tu corazón porque no hay justicia. No ha llegado la justicia de Dios a tu corazón porque no has aceptado al Señor Jesús. No sé cuál será tu dolor, pero hoy el Señor quiere ser aquel sumo sacerdote único que ya no depende de genealogía, ya no depende de tener que ofrecer sacrificios por su pecado porque era sin pecado, no depende de que muera ni sea sustituido, depende de un sacerdocio que es inmutable, es eterno. Es el único que hoy nos puede acercar y llevar a la presencia misma de Dios como precursor, ¿sí? Como alguien que entró primero, alguien que fue abriendo el camino hasta el mismo lugar santísimo y que hoy te puede llevar a la presencia misma de Dios si vos le pedís perdón por tus pecados. Es decir, si vos abrís tu corazón a Dios, Dios va a venir a morar con vos. Sí, pero dice que nuestros corazones están desnudos y abiertos. Desnudos y abiertos. Y la palabra nos va a mencionar unas connotaciones muy bonitas, la cual quiero compartir con ustedes. Dice que desnudos es la palabra en griego gimnos, que nos habla de una careta, nos habla de un disfraz,
Y no hablo de hipocresía. Vamos a tratar de que somos honestos y que realmente no andamos engañando, sino que vivimos vidas con una careta o con un disfraz, que aparentamos estar bien, que aparentamos que no necesitamos, que somos fuertes, pero hay un disfraz de nosotros delante de todos, pero que ante Dios estamos desnudos. Dice que ante Dios ese disfraz se cae, ese disfraz se rompe. Ante los hombres podemos llevar nuestros disfraces y atavíos externos, pero ante la presencia de Dios debemos despojarlo de todo, porque Él todo lo ve. No podemos presentarnos delante de Él con disfraces. Pero la palabra que más me impacta es la otra, la que dice que estamos abiertos delante de Él. Una palabra larga, tetrakelísmenos. Y saben que no tiene un significado específico, pero tiene 3 connotaciones muy breves. Dice que una de ellas es que se usaba en la jerga de los luchadores. No sé si alguno ha visto la serie de UFC, los luchadores, que es bastante violento. Bueno, dice se usaba en el deporte de las luchas. Dice que cuando vos, para vencer al otro, tenés que llegar a tal punto, lo tenés que dejar inmóvil y el otro se rinde. Mira, hermano, o mira, amigo que nos visita. Hoy Dios quiere ser aquel que te ve, estás abierto ante sus ojos. Aquel que llega un momento en tu vida que si no le conoces, o llega un momento en tu vida que si ya le conoces y tu vida no está de acuerdo a lo que Dios te pide, Él te traba de tal forma en la lucha, podríamos decirlo, que te deja inmóvil y quedas cara a cara frente a Él y no te permite ni que siquiera puedas mover la cara, porque Él te confronta. Y Él te invita a que hoy abras tu corazón a Dios, o te invita a que hoy dejes de lado aquello que te aparta de la vida de santidad. Él te traba de tal forma que te vence en tu impotencia y te mira a los ojos y te invita. La otra connotación que tiene es la de cuando se cazaba un animal y se le sacaba la piel, se colgaba y se abría y se desollaba, se le sacaba la piel. Dice que nosotros estamos delante de su presencia como aquellos animales abiertos. Es decir, que Él abre tu corazón, investiga, llega a lo más profundo, aquellos donde tenés el dolor más grande que te puede haber causado alguien. Quizás una infidelidad, quizás un divorcio, quizás una muerte, quizás una pena grande, soledad, alguna traición. No sé cuál será lo que en lo más profundo de tu corazón haya, pero dice que Él desmenuza, va sacando todas las vísceras, llega a tu corazón y dice que lo abre y conoce cuál es tu dolor. Están abierto tu corazón a la presencia de Dios. O quizás tu corazón no tenga al Señor Jesús. Y la tercera connotación nos habla de que cuando a un delincuente, a un reo, se lo llevaba para ser juzgados o para ser condenado, dice que a él se le ponía una daga acá abajo y tenía que ir con la cara levantada para que sufriera la vergüenza por ser o por lo que había hecho. Y esto nos habla de que delante del Señor no sé cuál será tu vergüenza, pero sí estoy seguro que el Señor no quiere exponer tu vergüenza. Él quiere que vos entiendas que esa vergüenza que vos tenés, en la cual no podés escapar, esa vergüenza que no te permite delante de Él bajar tu cara, puedas ponerla en las manos del Señor Jesús y Él pueda transformar, como hay una canción que decimos, como decía el salmista, ha cambiado mi lamento en baile. Que Él pueda cambiar trabándote y mirándote cara a cara y ver que no tenés posibilidad de escaparte. Que Él pueda abrir tu corazón de tal forma que llegue a lo más profundo, donde nadie puede entrar, donde nadie conoce lo que hay en secreto. Mire, quizás ni tu esposa lo conoce, quizás ni tu esposo lo conoce, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu mejor amigo, ni tu novio, ni tu novia. No sé, hay algo secreto que en tu corazón está y que te tiene angustiado, te tiene adolorido, te tiene adormecido. O quizás directamente no hay nada, hay ausencia de Dios.
Él te quiere abrir y desmenuzar tu corazón. Pero lo mejor es que Él quiere que ese dolor, esa vergüenza que tenés o esa ausencia sea llenada solamente por Jesús, que es el único sumo sacerdote, aquel que va a estar siempre en la eternidad, aquel que aun cuando estemos en el cielo va a seguir haciendo su oficio de mediador delante de Dios y nos va a seguir atendiendo como sus amados. Yo no lo entiendo realmente, pero lo creo. Nuestro Señor Jesús va a estar por una eternidad al servicio nuestro. ¿Usted puede entender eso? Qué bueno es que nosotros podamos apropiarnos de estas verdades, porque cuando los ignoramos, no entendemos y no nos damos cuenta de las bendiciones que perdemos. Pero cuando entendemos, tenemos armas y herramientas que hacen que nos abracemos a las promesas que Dios nos da a través de su sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. Vamos a terminar con oración. Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra, Señor, porque tu Espíritu nos confronta, porque no podemos escapar delante de ti, Señor, no podemos escondernos. Vos conocés todo nuestro corazón, Señor. ¿Qué vamos a decir si no podemos huir de tu presencia, como dice el salmista? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Si subimos a los cielos, ahí estás, Señor. Si bajamos a lo más profundo, vos estás ahí. Si nos vamos al otro lado del alba o nos vamos al abismo, Señor, vos estás en todos lados, Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios, Señor? Ayúdanos a que podamos, aquellos que no te conocen, Señor, en esta noche poder abrir su corazón a ti, Señor, y entender que no hay nada ni nadie que pueda sustituir al Señor Jesús. Y para aquellos, Señor, que te conocemos y estamos quizás divagando, Señor, en nuestra mente y en nuestra relación contigo, Señor, que nos confrontes y que podamos estar delante de tu presencia, Señor. Bendecinos en esta noche, en Jesús te lo pedimos. Amén.